Nunca he sido de los que rehuyen el aire libre. Al crecer, pasaba los fines de semana recorriendo senderos boscosos, hallando paz en el silencio entre imponentes robles. Así que, cuando mi amigo Marcus me convenció de pasar un par de noches en los grandes montes humeantes, me pareció la decisión más sencilla del mundo. Debería haber sabido que algo no iba bien tan pronto como salimos del coche esa mañana. El inicio del sendero, que normalmente bulle con el canto de los pájaros y el zumbido de los insectos, estaba casi en silencio. Nos miramos desconcertados, pero ninguno de los dos expresó su inquietud. Después de todo, habíamos viajado mucho para esto. Empezamos a caminar al amanecer, abriéndonos paso entre la vegetación húmeda y sorteando raíces retorcidas. Recuerdo el olor a hojas en descomposición y cómo la copa del bosque se sentía más espesa de lo habitual. Marcus intentó hacer un chiste sobre las leyendas locales, contando historias de excursionistas solitarios que se salían del sendero y desaparecían para siempre. Forcejeé una media sonrisa, pero, en el fondo, me sentía intranquilo. El silencio era demasiado absoluto. A media mañana, el cielo adquirió un tono grisáceo y un lejano retumbo presagiaba lluvia. Aún así, seguimos adelante, queriendo llegar al campamento planeado antes de que el tiempo empeorara. Varias veces noté a Marcus aminorar el paso y echar miradas por encima del hombro, como si buscara algo. Cuando le pregunté si estaba bien, él simplemente me hizo un ademán de despreocupación. Quizá le ocurría lo mismo que a mí, la sensación de que no estábamos solos. No habíamos visto a ningún otro excursionista, ni un solo ciervo cruzar entre los matorrales, y tal ausencia de vida silvestre resultaba extraña. Alrededor del mediodía paramos a almorzar sobre un claro de hierba aplastada. El silencio era tan absoluto que mis oídos incluso zumbaban. Cada crujido de una ramita retumbaba en mi pecho y me erizaba la piel. Marcus me preguntó si percibía algo, pero lo único que oía era el chapoteo lejano de un arroyo. Él admitió no poder identificar nada con certeza, solo esa opresiva sensación de ser observados. Desayunamos barritas energéticas y agua tibia y retomamos la marcha. Ya caída la tarde, dimos con un claro semiabierto junto a un riachuelo estrecho. El sol poniente teñía el cielo de un rojo mortecino, transformando los contornos del bosque en una muralla de sombras amenazantes. Ambos estuvimos de acuerdo en que aquel era el sitio ideal para acampar, aunque un instinto me instaba a seguir caminando. No había tiempo para buscar otro lugar. Montar el campamento no llevó mucho. Yo clavé las piquetas de la tienda mientras Marcus recogía leña. De pronto, soltó un manojo de ramas y se quedó inmóvil, escuchando atentamente. Cuando le pregunté qué sucedía, murmuró que percibía algo moviéndose más adentro en el bosque, como pasos deliberados, demasiado pesados para un conejo o un zorro. Mi estómago se revolvió, pero traté de bromear señalando la posibilidad de un venado curioso. Él se encogió de hombros, aunque no pudo ocultar la tensión en sus ojos. Cenamos junto al fuego improvisado, y en cuanto dejamos de hablar, la claridad del claro se volvió opresiva. Yo jugueteaba con el fuego, intentando normalizar la situación. Marcus, rígido sobre una roca, escudriñaba el perímetro en busca de cualquier movimiento. Finalmente, nos refugiamos en las tiendas antes de que la llama parpadeara y se extinguiera. En algún momento de la noche, desperté sobresaltado por un susurro. Marcus pronunciaba mi nombre con voz temblorosa. Afuera, la lluvia caía con fuerza, martillando la tela de la tienda. Él nunca se asustaba con facilidad, así que al escuchar su pánico embargándome comprendí que algo iba mal. Su luz de linterna proyectaba sombras extrañas en las paredes de la tienda. Dudando un instante, abrí la cremallera y salí al húmedo silencio. El fuego se había apagado, y el aire helado me pellizcaba el rostro. Marcus, junto al límite del bosque, balbuceaba algo sobre pasos, un crujido de hojas mojadas que giraba a nuestro alrededor.
Su voz temblaba mientras señalaba hacia las sombras. Apunté mi linterna sin hallar nada más que gotas relucientes en las hojas. Ningún rastro de huellas, ningún animal ni persona. Aún así, la certeza de no estar solos crecía con cada barrido del haz de luz. Buscamos durante horas, oyendo truenos distantes, hasta que hallamos un cúmulo de pequeñas hendiduras en el barro junto a mi tienda. Parecían huellas, pero no del todo correctas, demasiado alargadas y con un patrón extraño. He visto pisadas de oso y de ciervo, pero estas sugerían algo distinto. Pillé a Marcus con la mirada, y un escalofrío me recorrió la espalda. Sin mediar palabra, volvimos a refugiarnos en las tiendas, demasiado inquietos para cualquier otra cosa. El sueño volvió a mí en ráfagas, interrumpido por crujidos y crótalos en el sotobosque. El amanecer tardó en llegar. Cuando finalmente clareó el cielo, salí medio esperanzado de hallar pruebas de lo que nos acechaba, pero solo encontré hojas embarradas y un montículo de cenizas empapadas donde antes hubo fuego. Marcus, con ojeras profundas, ya había recogido gran parte de su equipo. Ambos sabíamos que aún nos quedaba un par de días más planificados, pero ninguno se sentía con ánimos de continuar. Aquel silencio pesado se aferraba al claro, como si el propio bosque guardara un secreto sombrío que rehusaba revelar. Intenté convencerme de que estábamos sobrereaccionando, que las noches de tormenta juegan malas pasadas a la mente. Sin embargo, un pensamiento persistente no me dejaba en paz. Si seguíamos allí, tal vez descubriríamos quién o qué acechaba, y no estábamos seguros de estar preparados. La luz de la mañana no calmó nuestros nervios. Salí de la tienda medio esperando encontrar huellas embarradas o equipo desgarrado, pero todo parecía intacto, como si el bosque se burlara de nosotros con su normalidad. Marcus ya estaba despierto, encorvado sobre los restos de nuestro mojado fuego. Me miró con una expresión que delataba su inquietud. Los dos sabíamos que no podíamos seguir sobresaltándonos ante cualquier sombra, pero tampoco queríamos reconocer en voz alta que algo andaba muy mal. Decidimos desmontar el campamento y continuar. Planeábamos explorar un trecho corriente abajo en busca de un lugar más abierto, donde no nos consumiera la sensación de que cada rama que crujía escondía un espectador. Guardamos las tiendas y el equipo de cocina en las mochilas. Con ganas de alejarme rápido del sitio que nos había robado el sueño, avanzamos bajo una llovizna constante que empapaba la vegetación y convertía el sendero en un barrizal. El río murmuraba a nuestra izquierda, pero hasta ese sonido, suave por lo demás, parecía reducido. Marcus no dejaba de detenerse y escudriñar la línea de árboles, como si esperara ver a alguien asomarse tras un tronco. Intenté concentrarme en tareas prácticas, mirar dónde pisaba, consultar el mapa cada cierto tiempo, pero mi mente no dejaba de correr a toda velocidad. Tras alrededor de una hora, un olor rancio nos llegó, una mezcla de hollín y podredumbre húmeda. Nos apartamos del sendero principal, impulsados por la curiosidad y la inquietud, hasta toparse con lo que había sido un campamento. Tela de tienda desgarrada se enredaba entre postes rotos, los colores desteñidos y manchados. Ollas y sartenes yacían esparcidos como si sus dueños hubiesen huido en medio de la comida. Un tronco medio carbonizado sobresalía de un rudimentario hogar, las cenizas frías y empapadas. El pecho se me apretó tratando de imaginar qué había forzado a alguien a huir de ese modo. Marcus levantó un saco de dormir hecho jirones. El forro, cubierto de barro, colgaba pesado. Lo dejó caer con horror. Los desgarros eran irregulares, demasiado grandes para desgastes normales, con manchas de un óxido rojizo en los bordes. Nos dijimos que quizás un oso asustó a los campistas, pero no había huellas ni arañazos propios de un animal. Además, el lugar parecía montado para ser encontrado, como si quien lo abandonó quisiera que otros lo viesen. En un rincón, medio oculto bajo hojas empapadas, hallamos un cuaderno de cubierta deformada.
Muchas páginas estaban borrosas o pegadas por la lluvia, pero logramos descifrar aquí y allá oraciones, voces susurradas, destellos de movimiento tras densos matorrales. La última entrada terminaba de golpe. Sé que no estoy solo, solo espero, y la tinta se difuminaba en un manchón oscuro. Ninguno dijo palabra mientras yo cerraba el cuaderno con cuidado. El aire se volvió aún más denso tras ese hallazgo. Con el ánimo por los suelos, seguimos la orilla del río, la llovizna tornándose en lluvia intensa. Era casi mediodía, pero las nubes bloqueaban tanta luz que parecía anochecer. Cada paso en el lodo resonaba como un latido inquietante. Intentamos avanzar más, pero los nervios no nos abandonaban. Cualquier crujido de hojas o rama quebrada nos ponía en alerta. Marcus creyó ver una silueta filtrar entre los árboles, pero al iluminar con la linterna no hallamos nada. El susurro del agua adquirió un extraño timbre, como si transportara advertencias ininteligibles. Con el día menguando, comprendimos que necesitábamos otro lugar donde pasar la noche. Hallamos una pequeña loma cerca del río donde el suelo estaba algo más firme. En cuanto dejamos las mochilas me arrepentí. El sitio era angosto y estaba lleno de maleza, pero ya no teníamos fuerzas para seguir. Colgamos una lona, despejamos a duras penas un hueco para el fuego, y yo luchaba contra la sospecha de que nos vigilaban. Cuando la oscuridad se cerró por completo, el viento arrebataba ramas como dedos arañando la corteza. Marcus intentó avivar las llamas, pero la leña húmeda solo producía humo. Al fin, logramos un fuego débil y tembloroso. Nos acercamos, tratando de no sucumbir al pánico cada vez que las sombras se agitaban más allá del resplandor. Para pasar el tiempo, hojeamos de nuevo el cuaderno, buscando más pistas. La mayoría de las páginas era ilegible, pero alcanzamos a ver referencias a sin salidas y siempre están ahí afuera. En las últimas páginas, garabatos y símbolos, algunos semejando ojos vigilantes, cubrían la hoja. El terror se hizo puro. Nos miramos sin necesidad de hablar. Sabíamos que aquello no era solo leyenda. Entre los truenos y el eco del río, emprendimos la noche atrapados en el miedo, conscientes de que aquello era solo el comienzo. Intenté decirme que estábamos exagerando, que las noches de tormenta juegan malas pasadas a la mente. Aún así, un pensamiento insistente no me dejaba en paz. Si nos quedábamos, tal vez descubriríamos quién o qué merodeaba, y no estaba seguro de que estuviéramos listos. La luz de la mañana no calmó nuestros nervios. Salí de la tienda medio esperando ver huellas embarradas o equipo rasgado, pero todo parecía intacto, como si el bosque se burlara de nosotros con su aparente normalidad. Marcus ya estaba despierto, encorvado sobre los restos de nuestro fuego empapado. Alzó la vista con una expresión que delataba su malestar. Los dos sabíamos que no podíamos seguir sobresaltándonos por cualquier sombra, pero tampoco queríamos admitir en voz alta que algo iba muy mal. Decidimos desmontar el campamento y avanzar. Planeábamos explorar un tramo río abajo con la esperanza de hallar un lugar más amplio, donde no nos consumiera la sensación de que cada rama temblorosa escondía un vigilante. Guardamos las tiendas y el equipo de cocina en las mochilas, con ganas de alejarnos rápido del lugar que nos había robado el sueño. Una llovizna persistente nos acompañaba, empapando la maleza y convirtiendo el sendero en un barrizal resbaladizo. El río murmuraba a nuestra izquierda, pero incluso ese sonido tenue parecía apagado. Marcus no dejaba de detenerse y escudriñar la línea de árboles, como si esperara ver una figura asomarse tras un tronco. Traté de concentrarme en tareas prácticas, vigilar mis pisadas, consultar el mapa de vez en cuando, pero mi mente corría a 1000 por hora. Tras aproximadamente una hora, percibimos un olor rancio, una mezcla de hollín y podredumbre húmeda. Nos desviamos del sendero principal, impulsados por la curiosidad y la inquietud, hasta toparnos con lo que había sido un campamento. Tela de tienda desgarrada yacía enredada en postes rotos, los colores desteñidos y manchados.
Ollas y sartenes estaban esparcidas, como si sus dueños hubieran huido a mitad de la comida. Un tronco medio carbonizado sobresalía de un rudimentario hogar. Las cenizas, frías y empapadas. Sentí el pecho oprimido al intentar imaginar qué habría obligado a alguien a abandonarlo todo así. Marcus levantó un saco de dormir hecho jirones. El forro, cubierto de barro, colgaba pesado. Lo dejó caer con horror. Las roturas eran irregulares, demasiado grandes para un simple desgaste, y había manchas de óxido rojizo en los bordes. Tratamos de convencernos de que un oso asustó a los campistas, pero no había huellas ni arañazos típicos de un animal. Además, el lugar parecía dispuesto para ser descubierto, como si quien lo abandonó quisiera que alguien lo encontrara. En un rincón, medio enterrado bajo hojas empapadas, hallamos un cuaderno de cubierta deformada. Muchas páginas estaban borrosas o pegadas por la lluvia, pero logramos leer fragmentos. Voces susurradas, destellos de movimiento tras matorrales densos. La última entrada terminaba en seco. Sé que no estoy solo, solo espero... Y la tinta se extendía en una mancha oscura. Ninguno pronunció palabra mientras yo cerraba el cuaderno con cuidado. El aire se volvió aún más denso tras ese hallazgo. Seguimos bordeando el río, la llovizna convirtiéndose en lluvia intensa. Era casi mediodía, pero las nubes bloqueaban tanta luz que parecía anochecer. Cada pisada en el barro crujía como un latido inquietante. Avanzamos lo más rápido que pudimos, pero la tensión no nos abandonaba. Cualquier crujido de hojas o rama partida nos sobresaltaba. Marcus creyó ver algo moverse entre los árboles, pero al iluminar con la linterna no hallamos nada. El murmullo del agua tomó un extraño matiz, como si transportara advertencias que no podíamos descifrar. Con la luz decayendo, supimos que teníamos que buscar otro sitio para dormir. Encontramos una pequeña elevación junto al río donde el suelo estaba algo más firme. Al dejar caer las mochilas, sentí inmediato arrepentimiento. El lugar era estrecho y estaba cubierto de maleza, pero ya no teníamos energías para seguir. Tensamos una lona, despejamos a duras penas un espacio para el fuego, y yo luchaba contra la certeza de que nos vigilaban. Cuando la oscuridad se cerró, el viento zarandeaba las ramas como dedos arañando la corteza. Marcus intentó encender las llamas, pero la leña mojada solo soltaba humo. Finalmente logramos un fuego débil y parpadeante. Nos sentamos muy cerca, tratando de no ceder al pánico cada vez que las sombras danzaban más allá del resplandor. Para entretenernos, hojeamos de nuevo el cuaderno en busca de más pistas. La mayoría de las páginas era ilegible, pero llegamos a ver referencias a «sin salidas» y «siempre están ahí afuera». En las últimas páginas, garabatos y símbolos, algunos con forma de ojos vigilantes, cubrían la hoja. El terror se hizo puro. Nos miramos sin necesidad de palabras. Sabíamos que aquello no era solo una leyenda. Con los truenos retumbando y el eco del río, abatidos, nos preparamos para otra noche atrapados en el miedo, conscientes de que esto solo era el comienzo. Una página traía un boceto de esos mismos árboles altos que nos rodeaban. Creo que Marcus también lo vio, pero ninguno mencionó nada. Al final, el cansancio venció la precaución. Necesitábamos dormir, aunque fuera en breves sobresaltos. Marcus se ofreció a velar primero mientras yo trataba de cerrar los ojos un rato. Lo oía pasear entre las hojas mojadas, la linterna barriendo el bosque en un patrón frenético. Mis sueños, o medio sueños, incorporaban el campamento destrozado y esos extraños dibujos del cuaderno que se entremezclaban con la realidad dejándome sin saber si realmente dormía o estaba delirando. Un par de horas después, Marcus me sacudió para despertarme. Su expresión era sombría y murmuró que había oído un leve tac, como de pasos rodeando nuestro campamento. Decidimos vigilar juntos, linternas parpadeantes recorriendo la oscuridad. No vimos nada,
pero la opresiva sensación de una presencia cercana hacía que la noche pareciera eterna. El tiempo se arrastró en silencio y pavor. La lluvia golpeaba la lona, y el viento convertía las ramas en figuras arañantes. Por fin, un débil resplandor de amanecer asomó en el horizonte. Al menos podíamos ver más allá del círculo de tinieblas que nos había aprisionado toda la noche. Pero ese alivio fue breve. Significaba enfrentar lo profundamente alterados que estábamos. Una parte de mí deseaba volar de regreso al sendero principal y seguir caminando hasta el coche. No podía sacudirme el impulso de descubrir qué había forzado a aquellos campistas a huir sin rastro. Nos gustara o no, los grandes montes humeantes se habían vuelto hostiles de una forma que nunca había experimentado. Al observar el rostro agotado de Marcus, comprendí que estábamos juntos en esto. Desentrañaríamos el misterio de lo que merodeaba en estos bosques, o nos convertiríamos en otra historia garabateada en un cuaderno empapado, abandonada para que algún caminante la encontrara. Cuando finalmente clareó por completo, vimos al amanecer transformar el cielo grisáceo en una monotonía descolorida. Aunque el sol trataba de filtrarse, el suelo del bosque seguía más sombrío que cualquier otro lugar en que hubiera acampado. A pesar del cansancio punzante, acordamos presionar hasta el inicio del sendero. Quedarnos era coquetear con algo inexplicable. Empacamos con rapidez, las mochilas tirando de nuestros hombros y las correas clavándose en la piel. El rostro de Marcus estaba pálido, con los ojos llenos de ansiedad, pero él tomó la delantera asegurando que había trazado una ruta más directa de regreso. Lo seguí, esquivando raíces serpentinas y charcos de barro. Permanecimos en silencio. Cualquier palabra resultaba inútil. Cada crujido de rama o crujido lejano de tronco nos hacía saltar. Avanzamos rápido, chapoteando en zonas encharcadas y saltando sobre enredaderas. El clima mejoró, pero el silencio se volvía más denso con cada kilómetro. A estas alturas, el canto de los pájaros o el movimiento de pequeños animales deberían haber sido constantes. En cambio, solo escuchábamos el golpeteo de nuestras botas y el susurro de los árboles que nos acechaban. De vez en cuando el sendero se desdibujaba, obligándonos a guiarnos por una brújula gastada y por páginas mojadas del mapa. Al fin llegamos a un sector donde la senda se ensanchaba en un pequeño claro, con algunos troncos caídos formando cruces. Durante un instante pareció un buen lugar para descansar, pero antes de que tuviéramos tiempo de intercambiar miradas, algo se movió al otro lado. El chasquido de una rama quebrada nos heló la sangre y quedamos boquiabiertos. La linterna captó un destello de movimiento. Una silueta, quizá humana, flotaba detrás de los troncos. No avanzó, pero se desplazó de un modo antinatural, como tratando de ocultarse sin perder de vista. Marcus gritó exigiendo que saliera quienquiera que fuera. El silencio respondió. Pudimos sentir una extraña conciencia brotar de aquel parche de bosque, como si aguardara el momento oportuno. El instinto me urgió a correr, pero las piernas parecían soldadas al suelo. Entonces la figura volvió a moverse, esta vez desvaneciéndose tras un tocón torcido. Un torrente de adrenalina me invadió y, gritando a Marcus que corriera, salimos disparados. Lo que siguió fue un frenético estruendo de pasos y latidos desbocados. Raíces y zarzas aferraban nuestros tobillos, haciéndonos tambalear en la dirección que creíamos conducía a la carretera. De vez en cuando vislumbraba algo zigzagueando entre los árboles paralelo a nosotros. Nunca se quedaba atrás, ni tampoco se acercaba demasiado. El pulso me latía con tal fuerza que sentía el hierro en la lengua, pero el miedo nos impulsaba hacia adelante. El terreno se volvió más empinado al bordear una ladera. La maleza se espesó. Las ramas arañaban nuestros brazos. Las hojas empapadas brillaban, formando una capa resbaladiza que convertía cada paso en una apuesta. Marcus casi pierde el equilibrio sobre un tronco cubierto de musgo, pero se sostuvo por un pelo. Lo que quiera que nos perseguía permanecía oculto, pero su presencia era ineludible y constante.
A unos 30 metros a nuestra izquierda, casi tragada por una curva, estaba la camioneta de un guardabosques, maltrecha pero intacta. Un alivio tremendo nos recorrió. Corrimos sin pensarlo, dejamos caer las mochilas a sus pies. Él nos miró alarmado al vernos empapados y desgreñados. Marcus comenzó a contar atropelladamente los ruidos, las huellas, el campamento abandonado. Las palabras se amontonaban en un torrente incoherente. El guardabosques frunció el ceño, agarró su radio y, en voz baja y urgente, pidió que revisaran las zonas cercanas por si había excursionistas desaparecidos. Marcus y yo estábamos tan trastornados que no logramos más que explicaciones a medias. Solo queríamos salir de esa montaña, alejarnos de esa presencia que anidaba en el bosque. Nos ofreció agua y nos invitó a subir a la cabina. El rugido del motor fue el sonido más dulce que había oído en toda la noche, transportándonos hacia la seguridad. Eché un vistazo por la ventanilla trasera, medio esperando que una silueta se asomara desde el borde del camino. Pero, si había algo allí, se mantuvo oculto. El trayecto al puesto de guardabosques más cercano se hizo eterno. Al llegar, nos acomodaron para rellenar un informe del incidente. Describimos con todo lujo de detalles lo vivido. Nos escucharon con atención, aunque con una calma tensa. Quizá un oso suelto, tal vez alguien viviendo fuera de la red, decían, pero estaba claro que intuyeron que había algo distinto en juego. Acordaron organizar una búsqueda a fondo, aunque ambos sabíamos que las preguntas sin respuestas serían más perturbadoras que cualquier hallazgo. Esa misma noche, refugiados en la penumbra sutil de una litera prestada en la estación, me fue imposible conciliar el sueño. Todo se sentía irreal. Frente a mí, Marcus miraba al techo en silencio. Ni uno ni otro nos molestamos en apagar la pequeña lámpara junto a la puerta. Quedamos acostados, sumidos en pensamientos sobre la criatura, o lo que fuera, que rondaba esos senderos. Al fin, el cansancio nos brindó una paz a medias, partida en fragmentos. En las semanas posteriores supimos que habían hallado algo de nuestro equipo en zonas muy remotas del bosque. Bolsas dispersas, tiendas viejas, objetos personales, pero no apareció ninguna explicación definitiva. Marcus dejó de mencionar la idea de volver a los montes humeantes, y yo no he puesto un pie allí desde entonces. Tal vez sea mejor dejar esos rincones ocultos bajo el dominio de lo que sea que los gobierna. Hay lugares que, por mucho que explores, guardan secretos que conviene no desvelar. Y, sin embargo, hay una parte de mí que no logra renunciar al tirón de esos antiguos senderos. Aún recuerdo la oleada de asombro y emoción que me embargaba de joven, abriéndome paso entre la maleza con puro sentido de maravilla. Pero ahora sé que el bosque puede albergar algo más que simple fauna. Cada vez que alguien en internet pregunta por esos rincones ocultos de los humeantes, les lanzo la misma advertencia. Respétenlos. O podrían toparse con algo que no quiere que estés allí y que quizá no te deje marchar tan fácilmente. ¿Cuánto falta, Neil?, pregunté, y tuve que admitir que yo también empezaba a cansarme. Cuando decidimos hacer este viaje de campamento en los Grandes Smokies, no pensé que sería tan lejos. Según el mapa, ya casi llegamos, dijo Jan. ¿Te refieres al mapa que cubre todo el estado?, saltó Sharon. Ese casi podrían ser 150 kilómetros. Jean se giró furioso hacia ella. ¿Crees que soy tan idiota? Por supuesto que no es un mapa de todo el estado. Lo tomé en la estación de guardabosques. Solo cubre la sección de Tennessee de los Grandes Smokies. Se dio la vuelta de nuevo y siguió avanzando. Disculpe usted, oh gran maestro del mapa, murmuró Sharon para sí. Jean se detuvo un instante, pero siguió caminando. Sabía que la había oído y que seguramente quería gritarle, pero con todo lo que había pasado, prefería no decir nada.
Mis pensamientos se interrumpieron por unos ruidos detrás de mí. Al girarme, vi a Mike luchando con su mochila. Se le había quedado atorada entre dos árboles pequeños y no podía soltarse. «Espera, amigo», le dije, tratando de bajar hasta él sin que mi mochila también se atorara. Sujetándome de los árboles, me abrí paso hasta donde estaba y logré desatascar su mochila. «Gracias, hombre», dijo, sudando a chorros, como si esta caminata no fuera ya bastante dura. «Te entiendo», le respondí. «¿Quieres descansar un minuto?» «Sí», dijo, dejándose caer al suelo. Me reí al ver al más pequeño del grupo jadeando como perro en pleno verano. «Espera aquí, ahora vuelvo». Volví a subir la cuesta con esfuerzo, pero al llegar arriba noté algo extraño. El resto del grupo no se había detenido cuando yo lo hice. No los veía por ningún lado. Corrí un poco por lo que creía que era el sendero, pero no vi rastro de ellos. Finalmente, frustrado, me detuve y grité: «Jean, Sharon, Neil, ¿dónde están?» Escuché el eco rebotar entre los árboles, pero nada más. Ninguna respuesta. Ningún sonido de ramas moviéndose, de pasos regresando. Nada. Ni siquiera los animales parecían querer hacer ruido. Era más silencioso que en cualquier otro momento del viaje. Parte de ese silencio seguramente se debía a que Neil había dejado de quejarse y Sharon y Jean no estaban discutiendo. Ojalá esos dos simplemente dejaran de hacerse los tontos y se metieran de una vez a una cabaña. Todo el mundo sabía que se morían de ganas por estar juntos, pero ellos parecían no enterarse. O tal vez sí lo sabían. Y esta era su retorcida manera de coquetear. Como sea. Yo era un chico de ciudad perdido en medio del bosque. Jean tenía el mapa y a mí jamás me enseñaron nada sobre orientación o supervivencia. Solo vine a este viaje para pasar el rato con mis amigos. Mi idea de diversión era una habitación de motel en Gatlinburg, 5 amigos viendo espectáculos, comprando en Pigeon Forge. Para eso estaba yo aquí. Pero no. Esta genial idea había sido de Jean, el cerebro detrás de esta estúpida excursión. Aunque decía que agarró el mapa en la estación de guardabosques, yo sabía que no había puesto atención cuando le dijeron qué sendero tomar. Jean siempre quería ser el líder. Seguro los apartó del camino diciendo que sabía exactamente a dónde iba, aunque no tuviera ni idea. Tal vez por eso Sharon no se había ido con él aún. Quizá trataba de bajarle un poco los humos antes de que se comportara como una persona decente. Habían pasado ya 5 minutos desde que me detuve y grité: «Jean, Sharon, Neil». Esta vez grité más fuerte. Lo único que obtuve fue un eco más sonoro. Miré hacia atrás, hacia donde creía haber venido, pero ya no estaba seguro de la dirección exacta. Jean nos había hecho salir del sendero hacía rato, y no recordaba bien dónde había dejado a Mike. El denso techo de hojas apenas dejaba pasar algunos rayos de sol, pero aún quedaba bastante luz en el cielo. Por lo menos tendría claridad un rato más. Me di la vuelta hacia donde creía que estaba Mike y empecé a caminar de regreso. Al menos, si estábamos juntos, seríamos 2 perdidos en vez de que tuvieran que buscar a otro más. El regreso se me hizo eterno. Era curioso. Había llegado aquí mucho más rápido que lo que me tardaba en volver. Supongo que tratar de alcanzar a los que saben a dónde van te hace moverte más deprisa. No tardé en darme cuenta de que había caminado demasiado. Me había pasado el lugar donde estaba Mike. «Mike, ¿dónde estás?», grité de nuevo, pero solo obtuve el eco y nada más. Miré a mi alrededor. Estaba seguro de que este era el lugar donde lo había dejado. Los árboles lucían familiares. Pero pensándolo bien, ¿cuántos millones de árboles hay en los Smoky Mountains? Podría haber cientos o miles de sitios que se vieran exactamente igual. Empecé a cuestionar la brillante idea de que solo una persona tuviera un mapa. Entonces se me ocurrió algo. Saqué el teléfono y abrí la app de mapas. Seguramente al menos podría decirme dónde estaba.
Mis esperanzas se hicieron polvo cuando vi, sin señal, en la esquina de la pantalla. ¡Mike!, grité más fuerte, más para desahogarme que para otra cosa. Me dejé caer en el suelo, sintiéndome más agotado y sin esperanzas que en mucho tiempo. Y entonces lo escuché. Un llamado, débil, llevado por el viento. Sonaba como si viniera de kilómetros de distancia. ¡Mike!, volví a gritar. Me quedé sentado, escuchando. Era fácil, porque los animales seguían sin hacer ruido. Otra vez oí la llamada de respuesta. Me levanté de un salto, como perro que oye el silbido de su dueño. Adivinando la dirección aproximada del sonido, empecé a avanzar decidido. No era exactamente correr, pero tampoco era un paseo por el parque. La idea de ya no estar perdido, o al menos no estarlo solo, me impulsaba. Tras unos minutos, volví a gritar y esperé la respuesta. Llegó desde la misma dirección, pero esta vez sonaba más débil, como si se alejara de mí. Eché a correr. Mi mochila pesada se bamboleaba de lado a lado, casi haciéndome tropezar, pero no me importaba. Estaba más cerca. Lo sentía. Jamás vi la raíz que sobresalía apenas lo suficiente para enganchar mi pie y hacerme caer. Desperté en total oscuridad. Algo grande y pesado me aplastaba. Entré en pánico y traté de quitármelo de encima, pero tenía un agarre fuerte. Me debatí con fuerza, pero esa cosa me sujetaba como con garras de hierro. Pateé, lancé puñetazos al aire. Nada servía. Me tenía, y lo sabía. Lo más inquietante de todo era su silencio absoluto. No gruñía, no resoplaba, no hacía ningún sonido. Se aferró a mí como si su vida dependiera de ello. Finalmente, mi energía se agotó. Había ganado. Todo lo que podía hacer era quedarme ahí, esperando lo inevitable. Esperé y esperé, y no pasó nada. Quizá fuera lo que fuera, se había quedado dormido. No podía imaginar que con todo mi forcejeo no lo hubiera despertado. Me froté el hombro, que ahora me dolía por la pelea con mi agresor desconocido. Al hacerlo, mis dedos rozaron la cosa que me había sujetado. Por curiosidad, la toqué justo donde me había sujetado. Enseguida me invadió la rabia por mi estupidez. Era mi mochila. Mi cabeza cayó al suelo con frustración por lo tonto que había sido. Lentamente desabroché el broche que mantenía juntas las correas y saqué los brazos. Fue un gran peso que se quitó de mis hombros cuando la mochila rodó hasta el suelo. Me quedé ahí un momento, olvidando lo oscuro que estaba cuando creía estar luchando por mi vida contra la mochila. Metí la mano en el bolsillo, saqué el celular y encendí la linterna. Al hacerlo, vi que aún aparecía sin señal en la parte superior de la pantalla. Me pregunté si alguna vez habría señal hasta salir de este maldito lugar. Iluminé con la linterna alrededor y empecé a armar el rompecabezas de cómo había acabado ahí, tirado en una zanja en medio del bosque. Al caer, debí golpearme la cabeza con la roca que vi en la zanja, la que ahora tenía una pequeña mancha roja oscura. Me toqué la cabeza y encontré un punto sensible. Eso lo explica, murmuré sobre mi siesta no programada. Revisando el resto de mi cuerpo con la linterna, no encontré otras heridas. Pero seguía el problema original. Estaba perdido y solo. Al menos los animales volvían a hacer ruido. Eso me daba algo de consuelo. Habiéndome evaluado, moví la luz por la zona tratando de ubicarme. La respuesta fue simple y frustrante. Estaba perdido en el bosque, rodeado de árboles. Solté un suspiro y rebusqué en la mochila hasta encontrar unas barras de granola y un par de botellas de agua. El hambre me golpeó el estómago como un batazo. Arranqué el envoltorio de una barra y la devoré. Antes de darme cuenta, ya me había comido 3, seguidas por una botella de agua que bebí como si estuviera en medio del desierto. Mientras disfrutaba mi festín, los ruidos de los animales cesaron. El silencio repentino y total hizo que se me erizaran los vellos de la nuca.
El sonido de mi último trago de agua fue tan fuerte que casi me hizo saltar. Mientras movía la luz sin rumbo fijo, de pronto vi un par de ojos brillando justo dentro de la línea de árboles. Resplandecían con un tono amarillo extraño. Traté de recordar si eso significaba que era un depredador. Por desgracia, algo en el fondo de mi mente me decía que el mismo silencio ya lo confirmaba. Era un depredador. Fuera lo que fuera, parecía no tener pelaje. Su piel grisácea no se parecía a la de ningún animal que hubiera visto. Si acaso, me recordaba a Gollum de El Señor de los Anillos. Estaba en 4 patas, pero las patas delanteras parecían brazos. Si no supiera nada mejor, habría dicho que era un niño perdido en el bosque, pero no. Esto no era un niño inocente. Se arrastraba hacia mí de una forma que dejaba claro que estaba cazando. Nada en su forma de moverse sugería debilidad o indefensión. Abrí con rapidez la mochila y busqué en el fondo, mientras el depredador seguía acercándose. «Vamos», dije entre dientes, sabiendo que estaba ahí abajo. Moví cosas de un lado a otro de la mochila. La criatura ya estaba peligrosamente cerca. Un salto bueno y estaría a distancia de ataque. Decidí jugármela y volqué todo el contenido de la mochila al suelo. Se oyó un fuerte golpe cuando algo pesado cayó. Moví la linterna rápidamente y encontré lo que buscaba. Mi Glock. La tomé y apunté hacia donde estaba el depredador, esperando verlo justo frente a mí, pero había desaparecido. Girando en todas direcciones, busqué con la linterna y el arma lista, esperando atraparlo antes de que fuera demasiado tarde. Tras un rápido escaneo, empecé a girar lentamente en círculo, buscando con más cuidado a la criatura, pero no había nada. Quise suspirar de alivio, pero sabía que fácilmente podía estar escondida detrás de cualquier árbol. Empecé a recoger mis cosas y meterlas de nuevo en la mochila. Mientras lo hacía, los animales comenzaron a hacer ruido otra vez. Eso me tranquilizó un poco, pensando que la cosa se había ido, pero no me fiaba. Cuando terminé de empacar, me senté y me apoyé en la mochila como si fuera una almohada, con la espalda contra el borde de la zanja y la linterna del celular apuntando hacia los árboles. Mi pistola descansaba sobre mis piernas, lista para actuar. No pasó mucho antes de que mis ojos me traicionaran, cerrándose lentamente, y yo me obligara a mantenerme despierto una y otra vez. Era peor que luchar por quedarme despierto en la iglesia. Mi teléfono marcaba que ya pasaban de las 4 de la madrugada. El sol saldría en un par de horas, y entonces podría reanudar la búsqueda de mis amigos. El teléfono también mostraba que solo le quedaba 23% de batería. Debatí seriamente en mi cabeza. Dejar la luz encendida y quedarme sin batería si alguna vez encontraba señal, o apagar la luz y quedarme a merced de esa criatura. Una decisión imposible, hasta que recordé que los animales hacían ruido en el bosque. Guardaban silencio cuando la criatura andaba cerca. La única pregunta era, ¿se callaban solo con esa cosa o con cualquier depredador grande? Por mi vida, no podía recordarlo. Eché un último vistazo alrededor antes de apagar el teléfono. Apoyándome en la mochila, continuó mi lucha por mantenerme despierto. Cada vez que abría los ojos, el cielo estaba un poco más claro, de un gris tenue. Pronto pude distinguir las formas vagas de los árboles elevándose sobre mí. No daban miedo, ni inquietud. Por fin perdí la batalla y caí en un sueño profundo y bendito. Me despertó una sensación áspera en la cara. Al abrir los ojos y ver a un ciervo lamiéndome la mejilla, casi pierdo la razón. Salté de un brinco, resbalando sobre la mochila y cayendo de espaldas en la zanja. El ciervo también se asustó. Dio un salto y salió corriendo como si una jauría de cazadores le pisara los talones. Cuando mi corazón volvió a un ritmo normal, miré a mi alrededor. El bosque estaba iluminado por completo. Ya era media mañana y seguía vivo. La criatura no había regresado a matarme en mi sueño. Tomé eso como una buena señal
Me puse de pie, me estiré y traté de pensar cómo saldría de ahí, sin mencionar cómo encontraría a mis amigos. Gritar estaba descartado. Ahora estaba seguro de que esa cosa lo vería como una señal de debilidad y vendría corriendo, como si alguien hubiera tocado la campana de la cena. Pero, ¿cómo saber hacia dónde ir? Mientras estaba de pie, mirando hacia el sendero, vi la rama que sobresalía y que había causado todo este desastre. Trazo una línea invisible desde donde estaba parado hasta la rama que había marcado antes. Luego seguí esa línea a través de mí y la extendí hacia donde me dirigía, levantando la vista hacia la montaña que se alzaba imponente sobre los árboles. Traté de encontrar algún punto de referencia al cual ir. Había una enorme roca que sobresalía de la ladera, sin árboles a su alrededor. Ese sería mi punto de enfoque, lo usaría como mi brújula. Hablando de brújulas, miré a la derecha y vi el sol elevándose en el cielo de la mañana tardía. Con el sol en el este, volví la vista hacia mi roca y calculé que estaba más o menos hacia el norte. Habiendo determinado la dirección, puse en marcha mis pies y comencé a caminar hacia allá. Era obvio que mis amigos estarían preocupadísimos. Probablemente ya estarían de vuelta en el motel haciendo llamadas y organizando un equipo de búsqueda. Me reí solo ante la idea. Sabía que estaban tan perdidos como yo en el bosque. Jean siempre pretendía saber lo que hacía, pero la verdad es que era el peor del grupo, principalmente porque era demasiado terco para escuchar indicaciones de alguien más. ¿Qué pasaría si se encontraban con esa cosa? El pensamiento me congeló en seco. Aquello parecía querer convertirme en su cena. Si se topaba con los cuatro, sería como un banquete. Sacudí la cabeza para ahuyentar la idea. De todos modos, no había nada que pudiera hacer. Pero aquel paso animado que había cobrado al determinar mi rumbo ya se había ido, reemplazado por la preocupación por mis amigos. Mientras caminaba, pensé en Mike, en lo emocionado que estaba por venir y ver el Dixie Stampede por primera vez. Pensé en Sharon y Jean, en lo horrible pareja que harían y cómo peleaban todo el tiempo. Incluso ahora que solo eran amigos, o eso decían. Pero yo los había visto lanzándose miradas furtivas cuando estábamos todos juntos. ¿Sería toda una farsa? ¿Serían ya pareja en secreto? Y luego estaba Neil. No tenía idea de por qué seguía siendo amigo de Neil. Era de esas personas que un día empiezan a colarse en el grupo y cuando menos te das cuenta ya son parte de él. Neil siempre competía con Jean por ser quien lideraba al grupo, pero lo hacía de otra forma. Se quejaba y lloriqueaba hasta salirse con la suya. No siempre, pero sí cuando algo le importaba mucho. Neil no quería venir a este viaje, y honestamente creo que todos hubiéramos sido más felices si no lo hubiera hecho. Estar solo con mis pensamientos hizo que avanzara bastante rápido hacia mi destino. El bosque no era tan denso aquí, e iba cuesta abajo, lo que hacía que las condiciones para caminar fueran buenas. Iba tan bien que casi empecé a silbar, pero enseguida reprimí ese impulso. No necesitaba darle más pistas de mi posición a esa cosa. Aún así, me giraba de vez en cuando para mirar por encima del hombro, asegurándome de que nadie, ni nada, me siguiera. Cada vez que miraba hacia atrás, el cielo parecía oscurecerse un poco más. Pronto el sol desapareció, y ya no podía negarlo. Se avecinaba una tormenta. Estaba atrapado. No había refugio, salvo los árboles, y la lluvia siempre termina filtrándose a través de ellos. Aunque sabía que terminaría empapado de todas formas, aceleré el paso. Tal vez habría algún saliente rocoso bajo el cual refugiarme. Mientras caminaba, hubo un destello cegador, seguido de un estruendo ensordecedor que me lanzó al suelo. Por un momento pensé que había estallado una bomba. Miré a mi alrededor y vi un árbol ardiendo en la montaña. Parecía que algún gigante lo había partido en dos. Me quedé mirando esa aparición, preguntándome qué demonios estaba ocurriendo, cuando vi otro destello que iluminó las nubes. Esta vez el trueno sonó más lejos, pero aún así hizo vibrar el suelo.
Era hora de encontrar refugio antes de que la madre naturaleza me eligiera como su próximo pararrayos. Corrí hacia la montaña mientras enormes gotas de lluvia golpeaban mi espalda como si me lanzaran globos de agua. No pasó mucho antes de que la lluvia se intensificara, convirtiéndose en un verdadero diluvio. El agua caía con tanta fuerza y rapidez que el suelo no tenía tiempo de absorberla. Como ya no estaba en el sendero, tropecé con charcos y pequeños pantanos, luchando por mantenerme de pie mientras el suelo embarrado intentaba tragarme entero. Levantaba una mano para proteger mis ojos e intentar ver hacia dónde iba, pero la lluvia caía en cortinas, reduciendo la visibilidad a cero. Aún así, seguí avanzando en línea recta, esperando encontrar refugio. Sin aviso, choqué contra algo duro. Al parecer había llegado a la base de la montaña. Apoyé una mano en la pared rocosa para guiarme mientras avanzaba paralelo a la montaña. De repente, nada presionaba contra mi mano. No me había dado cuenta de cuánto me estaba apoyando en la roca hasta que dejó de estar ahí. Caí al suelo sorprendentemente seco. Rodé y miré hacia arriba. Estaba en la boca de una cueva. Me senté y disfruté ver cómo la lluvia caía inútilmente afuera, mientras yo estaba seguro adentro, a salvo de la furia de la naturaleza. Después de un breve descanso, comencé a frotarme los brazos para espantar el frío del aire. Me quité la mochila y rebusqué en ella buscando algo útil. Por suerte había empacado una sudadera. Me quité la camiseta empapada y la usé como toalla antes de ponerme la sudadera cálida y al menos algo seca. Mientras buscaba, saqué otra barra de granola y me la devoré. Luego bebí la última botella de agua. Mirando la botella vacía, la sostuve bajo uno de los chorros de agua que caían desde el cielo hasta llenarla. Al ponerle la tapa, noté que el agua no estaba tan clara como me habría gustado, pero aún no había salido del bosque, y podría necesitarla más adelante. Dejé la mochila apoyada contra un costado de la entrada de la cueva, saqué el celular y encendí la linterna. La luz apenas penetraba en la oscuridad. Incluso la luz tenue del día no podía iluminar más allá de cierta distancia. Después de eso, todo era un muro de sombras, un enorme agujero negro. Me adentré en la negrura antes de recordar el arma en la cintura. La saqué, la revisé, la sequé un poco y la volví a colocar en su sitio. No quería tener las dos manos ocupadas en caso de tropezar. Exploré los primeros metros de la cueva sin encontrar nada extraordinario, y estaba a punto de volver a mi mochila para esperar a que pasara la tormenta, cuando percibí un olor. Era débil al principio, pero me hizo avanzar unos pasos más hacia el interior de la cueva para confirmarlo. Mi mente debía estar jugándome una mala pasada, porque juraría que olía a carne asada. Mi curiosidad y el rugido de mi estómago vencieron al sentido común y me empujaron más adentro de la cueva. La luz del teléfono iluminaba mis pasos mientras avanzaba con cuidado, guiado por el increíble olor a comida. No pasó mucho hasta que noté un resplandor frente a mí. Una fogata ardía a lo lejos, apenas visible, bañando las paredes de la cueva con un resplandor anaranjado. La promesa de calor me atraía, me empujaba a acercarme más. Vi un movimiento con el rabillo del ojo que me heló la sangre. Desde el otro lado del fuego apareció la criatura que me había acechado la noche anterior, o al menos parecía ser la misma. Sus ojos brillaban de un amarillo intenso a la luz de las llamas. Caminaba en 4 patas y tenía un asombroso parecido con Gollum de El Señor de los Anillos. Apagué la linterna de inmediato y me lancé detrás de una roca que parecía lo suficientemente grande como para ocultarme. Al fondo, a lo lejos, apenas un punto de luz marcaba la entrada de la cueva y el mundo exterior. Pero aunque quisiera correr hacia allá, la criatura me vería y me cazaría si intentaba escapar mientras estuviera a la vista. Me armé de valor para asomarme con cuidado desde la roca, queriendo ver si seguía allí. Y lo que vi me horrorizó. La criatura atendía la fogata, aparentemente sin notar mi presencia.
Revisaba unos trozos de carne que reposaban sobre piedras calientes junto al fuego. Sacó algunos y los puso aparte. Luego caminó hacia la pared de la izquierda y desapareció. Me incliné un poco más para ver qué estaba haciendo, y ojalá no lo hubiera hecho. Colgado de un gran marco de madera, atado de manos y pies en forma de X, había un hombre al que habían desollado por completo. La criatura se acercó a él y con un cuchillo primitivo, grande y tosco, cortó varios trozos de músculo de su cuerpo. Satisfecha con lo que había recolectado, regresó al fuego y colocó esos pedazos de carne cruda sobre las piedras calientes, justo donde antes estaban los trozos cocidos. Luego recogió la carne cocinada y desapareció por un agujero en la pared. Me dejé caer detrás de la roca, jadeando ante la terrible realización. ¡Oh, Dios! Esa cosa mató a alguien y se lo está comiendo. El estómago se me revolvió con violencia. Tuve que hacer un gran esfuerzo para no vomitar ahí mismo, pero sabía lo ruidoso que podía ser al vomitar, y no quería darle ninguna pista de que yo estaba allí. Me asomé otra vez con cuidado. No vi a la criatura. Mis ojos fueron atraídos hacia el cuerpo colgado. Por primera vez noté que había otro cuerpo junto a él. Otro hombre desnudo, aunque este no había sido desollado todavía. Y al lado de ese, dos cuerpos más. Uno masculino, otro femenino, ambos desnudos. La realidad me golpeó como un mazo. La mujer desnuda era Sharon. Miré de nuevo con atención. Los hombres eran Neil y Mike. No, susurré, olvidando por completo la discreción, y corrí hacia ellos. Cuando llegué y estuve frente a ellos, las lágrimas calientes me llenaron los ojos. Tenían los ojos cerrados y no se movían en absoluto. Fui uno por uno, sintiéndoles el pulso, solo para asegurarme. Me acerqué primero al que había sido desollado. No tenía pulso. Mi única suposición es que ese era Jean. Después revisé a Mike. Tenía una cicatriz en el cuello y el pecho destrozado, sin pulso. Neil estaba igual, cicatriz en el cuello, sin pulso. Cuando llegué a Sharon noté algo distinto en su pecho. Se movía. No tenía cicatriz en el cuello. Le tomé el pulso, y en ese instante abrió los ojos de golpe y empezó a gritar. Le tapé la boca con la mano. Sabía que ya era tarde. Tienes que quedarte quieta y fingir que estás muerta, o yo también estaré muerto. ¿Entiendes? Le susurré con fuerza mientras le cubría la boca. Ella asintió. Corrí detrás de Jean, el más grande del grupo, y me coloqué tras él, imitando la misma posición de X con las manos y los pies apoyados detrás de su cuerpo. Mi única esperanza era que no me notaran. Me quedé completamente quieto cuando escuché pasos acercándose. Entraron a la sala y vinieron hacia nosotros. Ni respiraba. Solo mis ojos se movían, buscando con desesperación a Sharon. Vi a la criatura detenerse frente a ella. Sharon había bajado la cabeza de nuevo, fingiendo estar dormida o muerta. La criatura le pinchó un seno con el cuchillo, haciendo brotar algunas gotas de sangre, pero ella no se movió. Entonces apareció otra criatura, y luego una tercera. Se acercaron a ella, la tocaron, la empujaron, probando si reaccionaba, pero ella seguía inmóvil. El pánico me invadió. ¿Cuántas de estas cosas había? Si solo hubiera sido una, ya la habría matado. Pero si cientos esperaban en las habitaciones oscuras de la cueva, no tendría ninguna oportunidad. Los sonidos extraños de su voz me sacaron de mis pensamientos. Una especie de chasquidos y zumbidos, como insectos parloteando entre sí. Se hablaban mientras estaban de pie frente a Sharon, que seguía inmóvil. La discusión se volvió tensa, y entonces noté que una de ellas miraba en mi dirección. Cuanto más observaba, más me daba cuenta de que no miraba hacia mi dirección. Me estaba mirando a mí. Rodeó a Sharon hacia la parte trasera.
Sus ojos se abrieron de par en par y empezó a chillar. Las otras dos criaturas se giraron hacia donde ella miraba y finalmente también me vieron. Sus ojos se entrecerraron. Una vino hacia el frente de Jean. Otra se colocó entre Neil y Mike. La tercera, con el cuchillo, era la más cercana a mí. En ese momento abandoné la farsa. Saqué mi pistola y disparé a las 3. El estruendo de los disparos en la cueva me dejó sordo de inmediato. Lo único que escuchaba era un zumbido ensordecedor en mis oídos. Recogí el cuchillo del suelo y corté las cuerdas de Sharon. Ella cayó al suelo como un saco de piedras. «Tenemos que irnos», le dije. «¿Qué?», murmuró. «Olvídalo», respondí, levantándola y cargándola sobre mis hombros como un bombero. Me costaba trabajo cargarla y sujetar el arma al mismo tiempo. Se me resbalaba constantemente y tenía que sujetarla con fuerza para evitar que cayera. Aunque cada vez que lo hacía, mis manos se encontraban con su trasero desnudo. No era porque quisiera, no tenía elección. Si no la sujetaba, se me caía mientras huía, con las piernas ya empezando a temblarme. La luz de la entrada de la cueva se hacía más brillante conforme nos acercábamos, y de repente estábamos fuera. Pero no era motivo de alivio. Eché un vistazo rápido hacia atrás, y vi una horda de criaturas saliendo de la cueva detrás de nosotros, tan cerca, y a la vez tan lejos. Mis piernas ya no podían más. Cargar con Sharon me estaba agotando. Necesitaba descansar, necesitaba parar. Pero no podía. Sabía que no se detendrían si yo pedía un descanso. Como para remarcar ese pensamiento, otra roca me golpeó en la espalda. Apunté y disparé de nuevo, decepcionado de no oír otro grito. Finalmente llegó lo inevitable. Tropecé. Sharon y yo rodamos por el suelo en una maraña de brazos y piernas. Por algún milagro no solté la pistola. Intenté levantarme de un salto, pero volví a caer de lado, aún con el arma lista y disparando a otra de las criaturas que se acercaba. Intentaron rodearnos, pero disparé a 2 más que se acercaban. Logré ponerme de pie, temblando, y apunté mejor, derribando a otra. Pero eran demasiados. Imposible contarlos. Apuntaba a grupos, con la esperanza de abatir a más de uno con cada disparo. Intentaban flanquearnos, pero disparaba antes de que lo consiguieran. Sin embargo, llegó otro momento inevitable. La corredera de mi arma se quedó trabada hacia atrás, vacía. Solté el cargador instintivamente, aunque no servía de nada, solo para que ellos no supieran que no me quedaban balas. Mantuve el arma en alto, apuntándoles de forma amenazante. Por un instante, dudaron. No querían ser el siguiente en caer. Pero ya nos habían rodeado y se iban acercando más y más. Miré a Sharon, pensando en despedirme, pero ella no me miraba a mí. Tenía mi teléfono en la mano, haciendo algo con él. Rezaba porque estuviera pidiendo ayuda, aunque sabía que ninguna ayuda llegaría a tiempo para salvarnos. Frente a nosotros, las caras deformes y hambrientas de esos caníbales se acercaban. Elevé una oración desesperada, sintiendo que era el fin. El primero ya estaba a distancia de un zarpazo cuando, de repente, un sonido agudo, insoportable, surgió detrás de mí. Miré. Sharon sostenía mi teléfono con una mano, mientras tapaba su oído con la otra. Rápido me cubrí los oídos también. Las criaturas gritaron de dolor, llevándose las manos a las orejas, chillando con furia y agonía. Como una manada asustada, todas giraron y corrieron de regreso a la cueva, tambaleándose, tapándose las orejas mientras huían. No lo podía creer. Me giré hacia Sharon, que apagaba la alarma del teléfono con una sonrisa agotada. «Vaya, así que eres lista», le dije con una sonrisa. «No lo suficiente», respondió ella mirando su cuerpo desnudo. «¿Crees que pueda usar tu sudadera?». Reí mientras me la quitaba y se la daba. «Será mejor que encontremos un camino y salgamos de aquí antes de que decidan volver», dije. Mientras caminábamos,
Sharon me explicó lo que había pasado, cómo las criaturas los habían rodeado, cómo pensaron que Mike y yo ya habíamos sido capturados. Lo curioso, me dijo, fue que Jean nunca perdió la esperanza. Nos repetía que resistiéramos, que tú nos encontrarías, incluso cuando... No me digas que aún estaba vivo cuando... Comencé a decir, temiendo la respuesta. Ella asintió despacio. Aún puedo oír sus gritos, dijo con una mirada vacía, perdida. No creo que jamás pueda olvidarlos. No puedo imaginar, pero incluso después de que le arrancaron el rostro, todavía nos decía que no perdiéramos la esperanza. Increíble. Caminamos durante lo que pareció una eternidad, volviendo la vista atrás a cada rato, esperando que alguna de esas cosas surgiera de los árboles. Hasta que vimos la mejor imagen que podríamos haber deseado. Una carretera. No nos importaba cuál. Caminamos hasta ella, y en menos de una hora apareció un guardabosques y nos rescató. Fue la hora más larga de nuestras vidas. Vigilando el bosque, esperando que en cualquier momento esos caníbales salieran corriendo para arrastrarnos de vuelta a la cueva. Nuestros amigos nunca fueron encontrados. El guardabosques nos dijo que tuvimos suerte de salir con vida. Muchos excursionistas desaparecen en ese bosque y jamás se les vuelve a ver. Sharon y yo sabemos que nunca queremos volver a ver un bosque, a menos que sea de lejos, desde la carretera. Llevo años guiando gente por estas montañas, pero esta vez, desde el principio, algo se sentía diferente. Nos reunimos en un estacionamiento estrecho junto a un cartel descolorido que nadie se había molestado en reemplazar en décadas. Advertía que el acceso era solo para trabajos de tala, como si eso le importara a los 3 desconocidos que había aceptado llevar hasta aquí. Ya empezaba a cuestionar mi decisión de guiarlos. Estaba Neil, que saltaba con cada crujido de rama, como si esperara que un oso, o algo peor, fuera a lanzarse sobre nosotros en cualquier momento. Luego estaba Loren, cargando una enorme bolsa de cámara, y con una determinación en la mirada que dejaba claro que no había venido a buscar paisajes bonitos. Ben completaba el trío, mayor, un poco curtido, exmilitar tal vez. No hablaba mucho, pero de vez en cuando lanzaba una mirada hacia la línea de árboles, como calculando cuánto nos faltaba aún por recorrer. Aquel cartel destartalado era lo único que insinuaba que alguna vez hubo un sendero aquí. La administración del parque había borrado esta ruta de los mapas hace años, sin dar muchas explicaciones. Había escuchado rumores de desapariciones extrañas por esta zona. Campistas que nunca regresaron, viajeros que dejaron sus autos estacionados y jamás volvieron por ellos. Algunos en el pueblo decían que el bosque no los quería ahí, pero me convencí a mí mismo de que eran supersticiones locales. Al menos, eso fue lo que le dije al grupo. No creo que ninguno de nosotros lo creyera de verdad. Comenzamos a caminar. El sendero descendía hacia una maleza densa, de esa que apaga todos los sonidos a tu alrededor. No había cantos de pájaros, ni viento en las ramas. Solo un silencio pesado. A veces daba la sensación de que incluso nuestra respiración resonaba. De vez en cuando miraba por encima del hombro y encontraba a Neil haciendo lo mismo, los ojos saltando de un árbol a otro. Juraba haber visto una figura moviéndose junto a nosotros, pero yo no vi nada. Aún así, su nerviosismo empezaba a calarme. A poco más de 1 kilómetro encontramos huellas, pisadas que se cruzaban unas con otras, tan desordenadas que era imposible saber dónde empezaban o terminaban. Alguien bromeó diciendo que seguramente era el rastro de algún animal, pero no se veían bien. Era como si una sola persona hubiese estado caminando en círculos, perdida, o esperando algo. Loren tomó fotos, de las huellas, de la maleza, de un árbol con arañazos profundos, como si alguien hubiera intentado marcar el camino de salida. Noté que después de eso se quedó callada,
los ojos saltando hacia los rincones ocultos del bosque. Al caer la tarde dimos con un poste de madera podrida, medio devorado por el musgo. En su superficie estaba grabado un símbolo en espiral, quemado a fuego. Transmitía una extraña sensación de advertencia. Nadie quiso detenerse a mirarlo demasiado, pero creo que todos sentimos su significado sin necesidad de decir una palabra. Seguimos adelante hasta el anochecer, encendiendo las linternas frontales en la penumbra. El lugar que elegimos para acampar no era más que un claro más o menos nivelado, rodeado de árboles inclinados que parecían doblarse en nuestra dirección. Cada intento de conversación se desvanecía rápido, como si estuviéramos reservando energías para un peligro desconocido. Armar las tiendas fue como correr una carrera contra la oscuridad. Cada crujido en las hojas nos ponía los nervios de punta. Esa noche intenté dormir, pero era imposible relajarse del todo, sabiendo que aún quedaban quién sabe cuántos kilómetros por delante. Lauren mantenía su cámara cerca, como si esperara capturar algo acechando ahí fuera. Ben patrullaba lentamente alrededor de las tiendas, escaneando el perímetro con su linterna. Neil permanecía despierto, los ojos bien abiertos, fijos en las formas que bailaban más allá de la luz del farol. No podría decir que fue una noche de descanso. Cada ruido nos hacía estremecer. Un susurro aquí, el crujido de una rama allá. Demasiado lejanos para estar seguros de qué eran, pero imposibles de ignorar. Para cuando la luz de la mañana se coló entre los árboles, juro que todos sentíamos que habíamos sido puestos a prueba de algún modo. Como si el bosque estuviera guardando silencio sobre lo que aún nos esperaba. Viendo hacia atrás, ese primer día debió ser suficiente para hacernos volver. Pero seguimos adelante. Tal vez por terco orgullo. Tal vez por una necesidad de saber qué nos atraía cada vez más adentro. Porque cuando uno siente que un lugar no quiere que estés ahí, se vuelve casi imposible resistirse a descubrir el porqué. Y eso fue solo el comienzo. Desarmamos el campamento al amanecer, convencidos de que si seguíamos avanzando, encontraríamos la explicación a los símbolos extraños y las huellas que no dejábamos de hallar. Parte de mí quería salir corriendo de vuelta al estacionamiento, pero creo que ya habíamos llegado demasiado lejos. Tal vez éramos tercos, o tal vez cada uno de nosotros sentía esa punzada de curiosidad, como si necesitáramos ver hasta dónde podía ponerse peor. El terreno se volvió más difícil. El sendero serpenteaba entre troncos caídos y maleza espesa que nos enganchaba las piernas. Neil iba a la retaguardia, pegado al grupo, los ojos saltando ante cada crujido. Lauren caminaba al frente, con la cámara lista, decidida a documentar cada pista extraña. Ben marchaba en silencio, la mandíbula apretada. De vez en cuando murmuraba, «Vamos bien», aunque no podía decir si trataba de convencernos o de convencerse a sí mismo. Finalmente nos topamos con la primera cabaña. Estaba inclinada en un ángulo extraño contra el tronco de un árbol, como un borracho que ya se había rendido de intentar mantenerse en pie. La mitad del techo se había derrumbado, dejando pasar la luz del sol entre vigas rotas. Pero fue la puerta la que nos detuvo en seco, el mismo símbolo retorcido quemado en la madera. Había algo en la forma en que el carbón enmarcaba los bordes de la espiral que me revolvió el estómago. Dentro, el aire se sentía húmedo y pesado. El suelo crujía bajo nuestro peso. Todo estaba cubierto de polvo. En una esquina había una mesa vieja, colapsada de un lado. Cerca de la chimenea encontramos un montón de botas de cuero cuarteado, demasiadas para pertenecer a una sola persona, tiradas al azar. Los tamaños variaban, estilos de distintas décadas. Contamos al menos una docena antes de detenernos. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que cada bota tenía las agujetas atadas con cuidado, como si sus dueños hubieran desaparecido de repente. En un estante astillado hallamos un cuaderno con las páginas manchadas de mojo, la mitad de ellas escritas en una extraña caligrafía arcaica e ininteligible. Las partes en inglés eran lo bastante inquietantes.
Hablaban de apaciguar a la montaña con rituales al atardecer. Una frase que se repetía una y otra vez. Los que deambulan deben alimentar lo que yace dentro. No sabía si era alguna superstición retorcida de la zona, o algo mucho peor. La última entrada mencionaba una ofrenda necesaria en un lugar llamado Morgan's Hollow, un sitio que, hasta donde yo sabía, no figuraba en ningún mapa oficial. Lauren tomó fotos de todo mientras yo hojeaba más páginas, cada una garabateada con símbolos que se parecían inquietantemente a la marca de la puerta. Ben encontró una fotografía descolorida, atrapada bajo una pata astillada de la mesa. Mostraba a unos leñadores de rostro sombrío de principios de 1900, posando frente a una cabaña muy parecida a la que estábamos. Pero en el borde de la imagen, casi fundiéndose con el fondo, había una figura alta, tan tenue que uno casi podía pasarla por alto, salvo porque su silueta no se parecía a la de ninguna persona normal. Cuanto más la miraba, más sentía que la figura me estaba mirando de vuelta. Salimos de la cabaña inquietos, con el deseo de avanzar y dejar ese lugar atrás. Al caer la tarde, montamos campamento en un sitio donde el suelo era apenas un poco más plano que en otros lados, aunque ofrecía poco consuelo. Podía sentir cómo los nervios de todos estaban a punto de romperse. Aquella noche, el bosque parecía vivo, cargado de sonidos nuevos, susurros lejanos, crujidos suaves, incluso el chasquido ocasional de una rama quebrándose, como si alguien pisara justo fuera de nuestra vista. Ben tomó la primera guardia. Yo intenté dormir, diciéndome que al día siguiente empujaríamos hasta encontrar una explicación real a todo esto. Pero al amanecer, Neil había desaparecido. No hubo gritos de auxilio, ni lucha visible, nada. Solo un saco de dormir vacío. Su linterna y su chaqueta estaban dobladas cuidadosamente a sus pies, como si hubiera decidido levantarse y marcharse por su cuenta. Lauren gritó su nombre, rasgando las solapas de la tienda y corriendo en todas direcciones, desesperada. Yo me quedé paralizado, mirando a Ben, que tenía el rostro tenso entre furia e impotencia. Buscamos hasta que la garganta nos ardió de tanto llamar. Las huellas llevaban apenas 20 metros entre los arbustos, y luego se desvanecían, como si el suelo mismo se lo hubiera tragado. La brújula giraba inútilmente, el GPS no se conectaba. Todo en ese bosque se sentía mal, como si se retorciera para ocultar el rastro de Neil. Al final, tuvimos que aceptar lo impensable. Lo habíamos perdido. Aún así, seguía esperando que apareciera de repente desde detrás de algún árbol, riendo nervioso, con alguna excusa absurda sobre haber perseguido algún animal salvaje. Pero eso nunca pasó. A eso del mediodía tropezamos con un antiguo campamento maderero cubierto de maleza. Las hojas de las sierras oxidadas yacían donde las habían abandonado, el metal carcomido por el tiempo. Las casas de los trabajadores se inclinaban en ángulos imposibles, podridas, a punto de colapsar. Sobre un escritorio derrumbado había un libro de registros, las páginas tiesas por la humedad. Las últimas anotaciones describían a los obreros quejándose de escuchar cánticos extraños justo después del atardecer, y de personas desapareciendo sin dejar rastro. La administración les había prohibido hablar del tema. La última línea era clara: evacuar lo antes posible. Nadie está a salvo aquí. Lauren hojeó el libro con manos temblorosas. Debajo de las columnas de rendimientos diarios y suministros, encontramos garabatos con el mismo emblema en espiral que habíamos visto antes. Sacó una foto, luego dudó, como si temiera registrar más pruebas de aquel lugar maldito. Seguimos un sendero detrás del campamento, entre árboles retorcidos, hasta llegar a un grupo de cabañas más pequeñas. Cada puerta tenía la misma espiral quemada en la madera. Por dentro todo parecía preparado, como un escenario: faroles oxidados, mantas rasgadas a medias, huellas polvorientas de quién sabe cuándo. Vimos mochilas, modernas, apiladas en un rincón como si fueran objetos desechados,
Algunas tenían velas derretidas metidas dentro a la fuerza. Lauren extendió la mano para levantar una, pero la soltó de golpe al descubrir un mechón de cabello enredado en el cierre. Eso fue demasiado para mí. Le dije a Ben y a Lauren que debíamos dar la vuelta y buscar un equipo real de rescate. Pero ya era tarde de nuevo. El cielo se teñía de un morado amoratado, la noche avanzando más rápido de lo normal, y entonces apareció una luz entre los árboles. Un parpadeo, como una linterna balanceándose de un lado a otro. Al principio quise creer que era Neil. Gritamos su nombre, la luz titiló. Luego se apagó despacio, reemplazada por una voz que llamó suavemente, Neil. No era su voz. Sonaba estirada, distorsionada, como forzada a salir de una garganta que no estaba hecha para pronunciar ese nombre. Un peso helado se hundió en mi estómago. Apagamos nuestras lámparas, dudando entre escondernos o seguirla. La luz volvió a brillar, más cerca esta vez. Mi mente giraba con todas las posibilidades, ninguna buena. A cada paso, un miedo primitivo se enroscaba más fuerte en mi pecho. Miré a Ben, luego a Lauren. Ninguno parecía listo para lo que pudiera esperarnos allí fuera. Pero no podíamos dejar a Neil, si es que seguía con vida. Asentí, y avanzamos hacia la luz, cada paso sintiéndose como si pudiera ser el último. Fue entonces cuando entendí que ya no éramos simples intrusos en un sendero abandonado. Éramos intrusos en el dominio de algo más. Algo que sabía exactamente cómo impedirnos escapar. Después de aquella llamada enfermiza en la oscuridad, esa voz distorsionada usando el nombre de Neil, comprendí que íbamos directo hacia un enfrentamiento que nunca quisimos. Volver atrás parecía lo lógico, pero cada vez que intentábamos retroceder, los senderos se torcían de manera imposible, como si el bosque mismo se retorciera para no dejarnos salir. La cámara de Lauren fallaba sin parar, capturando solo estática o extrañas estelas de luz. Mientras tanto, Ben insistía en seguir buscando a Neil, aunque la expresión de terror en su rostro lo delataba. Nadie lo decía en voz alta, pero todos temíamos lo mismo: que algo se hubiera apoderado de Neil y nos estuviera usando como cebo. Cada paso que dábamos parecía parte de una trampa perfectamente tendida. Seguimos aquel brillo extraño, como de linterna, a través de la maleza enmarañada hasta tropezar con un claro ancho, rodeado de formaciones rocosas irregulares. En el centro había un círculo de piedras talladas con más de esas espirales. Velas ennegrecidas titilaban con una brisa que no movía las copas de los árboles sobre nosotros. El suelo dentro del círculo se sentía cargado, casi electrificado, como si la tierra misma vibrara. Y ahí lo vimos. Neil estaba agachado cerca del centro, con las manos sobre la cabeza. Su postura era extraña, antinatural, como si cada músculo de su cuerpo estuviera agarrotado. Grité su nombre, con el corazón latiendo tan fuerte que podía saborear el metal en mi boca. Levantó la mirada, y por un instante creí que lo habíamos encontrado a tiempo. Pero sus ojos estaban vacíos, ausentes. Susurró: «No se acerquen, quiere más». Lauren dio un paso tembloroso hacia él, ignorando la sacudida de pánico que recorrió mi cuerpo. Le habló en voz baja, calmada, pidiéndole que se levantara, que viniera con nosotros. Neil negó con la cabeza, los labios temblando. Luego miró por encima de nosotros y soltó un gemido bajo, de puro horror, como si viera algo indescriptible. Entonces comenzó el canto. No era una voz normal. Era una oleada de sonido que venía de todas direcciones al mismo tiempo. Retumbaba en las piedras, se mezclaba con el siseo de las velas. Cada sílaba se me clavaba en la cabeza, haciéndome casi imposible pensar. Ben y Lauren se taparon los oídos, encogidos de miedo. Yo también sentí que estábamos presenciando algo muy antiguo, un ritual que nos sobrepasaba por completo. Algo tan grande que nunca debimos haber perturbado. Ben corrió intentando agarrar a Neil y sacarlo del círculo.
En el momento en que cruzó ese límite invisible, su linterna estalló con un chasquido agudo, lanzando chispas en todas direcciones. Maldijo, tambaleándose hacia atrás, mientras Neil se aferraba al suelo como si algo invisible lo mantuviera anclado. Lauren y yo nos quedamos al borde, con el estómago encogido, sintiendo casi físicamente una barrera entre nosotros y Neil, una línea invisible que drenaba nuestro valor cada vez que pensábamos en cruzarla. Y entonces, en un momento de claridad, Neil suplicó: «Rompan las piedras, tienen que romperlas». No entendimos del todo, pero no teníamos otra opción. Las velas parpadearon violentamente, el cántico alcanzando un tono frenético. Sombras danzaban sobre los árboles, figuras que no coincidían con nada humano. Si no hubiera estado tan aterrado, me habría quedado hipnotizado por lo antinatural que se veía todo. Ben giró, cruzó miradas conmigo. Incluso en la penumbra, entendí el mensaje. O lo intentábamos, o estábamos perdidos. Corrimos hacia adelante. Sentí que las rodillas casi me fallaban por la fuerza vibrante que me recorrió el cuerpo. Lauren gritó algo que no logré entender, y luego aplastó una de las piedras erguidas con el tacón de su bota. La parte superior se quebró y cayó al suelo. Un rugido, como el aullido de 1000 voces, sacudió el claro. Los cánticos vacilaron, se apagaron un instante. Luego retomaron con un ritmo frenético. Seguimos, derribando las piedras cuidadosamente dispuestas, pateando las velas medio derretidas. Cada vez que destruíamos parte del ritual, la fuerza que retenía a Neil parecía aflojarse. Él colapsó hacia adelante, jadeando por aire. Con un último esfuerzo, Ben empujó la piedra más grande fuera de su lugar. Cayó al suelo con tal fuerza que sentí la vibración en los dientes. De inmediato, los cánticos cesaron. El resplandor del círculo se apagó, chisporroteando como una bengala que se extingue, y el aire se despejó de aquella energía opresiva. Corrimos hacia Neil, arrastrándolo lejos del centro. Estaba en mal estado, pálido, temblando, pero con nuestra ayuda consiguió ponerse de pie. «Tenemos que irnos», susurró con voz ronca, como si hubiera estado gritando durante horas. Lauren y yo asentimos sin pensarlo, sin preocuparnos siquiera por la dirección, solo queriendo poner distancia entre nosotros y ese maldito claro. La salida fue un borrón de ramas retorcidas que nos arañaban, pendientes empinadas que intentaban hacernos caer. Pero algo había cambiado. El bosque ya no parecía ansioso por atraparnos. Tal vez desactivar aquel círculo le quitó la razón para retenernos. Tal vez nos estaba dejando ir. Al mediodía emergimos cerca de una estación de guardabosques abandonada. Incluso a plena luz, el lugar apestaba a abandono. Ventanas rotas cubiertas de mugre. Dentro, encontramos viejos tablones de anuncios cubiertos con décadas de volantes de personas desaparecidas. Rostros de excursionistas, niños del lugar, incluso lo que parecía una familia entera. Sentí un nudo en el estómago al darme cuenta de cuántos habían recorrido ese sendero, y nunca volvieron. En una esquina polvorienta, bajo una taza de café rota, hallamos un mapa con una gran X roja garabateada sobre la región de donde acabábamos de escapar. No había notas oficiales, solo una frase temblorosa escrita a mano: «Sin más patrullas, cerrado indefinidamente». Ninguno de nosotros soportó quedarse ahí. Seguimos adelante hasta encontrar un camino lateral que llevaba a la carretera principal. Se sintió irreal cuando por fin oímos pasar un auto. La civilización, algo que había dado por sentado toda mi vida, me pareció un milagro en ese momento. Desde entonces hemos intentado contarle la verdad a algunas personas. Los oficiales del parque nos dieron una advertencia severa. Dijeron que habíamos estado en una zona restringida, que habíamos puesto nuestras vidas en riesgo. No mostraron ningún interés en nuestras pruebas, las fotos de Lauren, ese diario desgastado. Nos ignoraron, afirmando que estábamos confundidos, desorientados, que todo lo que encontramos eran restos de un viejo campamento maderero. Estoy escribiendo esto porque no voy a permitir que entierren lo que pasó.
Neil sigue bastante afectado. No recuerda todo, pero suficientes pesadillas le brotan como para sugerir que es mejor no volver jamás. Lauren casi no acampa ya. Dice que no puede dormir bajo el cielo abierto sin revivir esas voces. Ben trata de olvidarlo, actuar como si fuera solo otra misión que salió mal. Pero los Smokies siguen ahí, antiguos, medio olvidados, con rincones de los que nadie quiere hablar. La próxima vez que veas un cartel de sendero gastado, con un símbolo extraño grabado, o huellas que no llevan a ninguna parte, quizá debas considerar dar la vuelta. Hay lugares en estas montañas más viejos que cualquier historia, hambrientos de los que se atreven a vagar. Nosotros escapamos, pero no puedo evitar pensar que solo interrumpimos lo que sea que acechaba allí. Y si alguna vez oyes cánticos en el bosque, cuando estés a kilómetros de cualquier camino oficial, no esperes, lárgate, vete, porque lo que sea que queda en esas hondonadas, dudo que le importe lo preparado que creas estar. Si ignoras las advertencias, solo te arrastrará más hondo, hasta que seas solo otra voz perdida en la penumbra. Por lo menos, nosotros salimos vivos.